Yo no sé si a alguien aquí le gusten las series, ya sea por Netflix, bueno, televisión abierta, y hayas o recuerdes alguna serie, o puede ser también alguna película que te marcó. ¿Sí? ¿Alguien aquí que le gusten las series, levanten la mano, alguien que le guste la serie, alguna serie cualquiera que te guste, o alguna película? Hay una serie actualmente, ahora está con otro nombre, pero yo lo recuerdo de niño porque me marcó mucho la vida. Y te voy a explicar por qué me marcó. No era apta para los niños, pero yo la vi. Y en mi tiempo se llamaban Los Muertos Vivientes. Le hicieron película y luego una serie. Ahora es The Walking Dead. Se trata de un virus que llega a la humanidad y la gente pues muere literalmente, pero resucita, pero se vuelven como monstruos que comienzan a matar a otras personas. Y yo era un niño cuando vi esa película, que luego se volvió serie, y recuerdo que me impactó y durante mucho tiempo no podía dormir. Me parecía que se iba a levantar a alguien y comían cerebros y todo lo demás. Así que pensaba un poco en esto, porque en la Biblia también habla de alguien que pasó por algo parecido, que vivía una vida aparentemente pues vivo, pero estaba muerto. Y yo creo que esta palabra que te voy a compartir hoy va a ser muy revelacional para tu vida, porque todos en algún momento hemos estado como Walking Dead, todos en algún momento hemos estado muertos, pero Jesús nos trajo la vida. Y en Marcos capítulo 5, la Biblia menciona la historia de un hombre que vivía como los muertos vivientes, vivía en el cementerio. Este hombre era tal su fama que durante mucho tiempo lo habían encadenado, lo habían cogido con grilletes, de alguna forma habían querido detenerlo, pero no lograban hacerlo. Y la Biblia nos relata que cuando Jesús se aparece, viene de los sepulcros y este hombre tenía un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y mientras estudiaba este pasaje me preguntaba por qué este hombre termina viviendo en el cementerio. A lo largo de la Biblia tú ves personas que tuvieron lepra y vivieron en las montañas, en ciudades no ciudades de refugio, sino en el caso de los asesinos, pero sí personas que tuvieron que salir de la ciudad o hacer campamentos externos porque no podían llegar a esas ciudades. Pero en este caso, este hombre ni siquiera estaba en un campamento, estaba viviendo en un cementerio. Imagínate vivir en un cementerio. Hay lugares como Haití donde las personas viven en cementerios y no les queda otra que vivir allí con los muertos porque no hay lugar para ellos, no hay casas para ellos disponibles. Este hombre vivía allí porque nadie lo quería. Su familia lo echa a un lado. Y adicionalmente a eso, la sociedad lo había atado con cadenas y lo habían querido retener. Yo pregunto, ¿cuántas veces la sociedad, al igual que a este hombre, nos han puesto cadenas, nos han puesto rótulos? Te ponen el rótulo de pronto de que eres una persona que no sirve, que eres una persona alcohólica, que eres una persona drogadicta, que eres una persona divorciada, y la sociedad nos pone cadenas de esa forma. Y cuando uno comienza a pensar en esta historia, y uno se imagina a alguien como la serie de Walking Dead o Los Muertos Vivientes y que sale, pues este hombre no era así, este hombre estaba muy vivo, pero la Biblia también menciona que era terrible, era muy fuerte, a tal punto que las cadenas las rompía como papel, nada podía detenerlo. Sin embargo, Jesús, cuando surge a la escena, quiero que me prestes atención sobre todo en el versículo 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo? Vamos a poner la voz así fuerte. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y es aquí donde notamos que este hombre necesitaba una sanidad espiritual. Dos tipos de sanidades que a veces no le prestamos mucha atención. De hecho, cuando una persona se enferma, cuando todos nos enfermamos, porque la enfermedad ya es algo común, cuando uno se enferma, los científicos ya han creado muchas herramientas para detectar qué tipo de enfermedades tienes. Además de los exámenes médicos de rutina, también existen equipos que permiten saber si hay algún otro tipo de problemas. Un sinnúmero, que no nos vamos a poner a hablarlas en este momento. Sin embargo, ¿cómo detectas que hay un problema emocional
y cómo detectas que hay un problema espiritual en tu vida. Podemos a veces detectar o arriesgarnos a detectarlos en otras personas, pero ¿qué hay contigo? ¿Qué hay conmigo? ¿Cómo sabemos si, al igual que este hombre, estamos viviendo una vida totalmente alejada de Dios, pero pensamos que estamos bien? Yo cuando comienzo a estudiar un poco hay una materia en teología que se llama demonología, y uno comienza a estudiar, diferentes tips de esto en la Biblia, uno se da cuenta cómo Jesús sanaba gente endemoniada que iba a las sinagogas. Eso quiere decir que había gente que iba a estudiar la palabra de Dios, pero tenían un demonio. Y uno dice, bueno, pero eso no es lo que uno espera encontrar en una iglesia o en un lugar donde se va a estudiar la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que eso pasaba. Y no lo digo para que mires raro al que está a tu lado, y será que está endemoniado, sino que nos miremos a nosotros y pensemos por un momento si tal vez no estamos pasando por una situación emocional o espiritual y no nos hemos dado cuenta. Así que presta atención que la Biblia menciona que este hombre corre ante Jesús, corre al encuentro con Jesús y le dice, no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, ¿quién le decía, sal de este hombre? ¿Quién se lo decía? Jesús. Pero noten ustedes que Jesús hablaba en singular. Y ya lo había dicho, pero aparentemente no pasaba nada. Y es que Jesús tenía que darnos una enseñanza muy profunda a nosotros, la iglesia. Luego le dice en el versículo 5 y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Bueno, el Señor Jesús comienza a hablar con este hombre, o con los demonios que estaban en este hombre, y es ahí donde da una profunda enseñanza. No era un espíritu inmundo, eran varios. Normalmente cuando yo enseño, hay una clase en la academia que se habla cómo liberar endemoniados. Y yo no sé por qué hay muchos cristianos que le tienen miedo a esto. Eso es como, yo nunca entenderé a mujeres, sobre todo mujeres, porque bueno, hay también hombres, que le tienen miedo a las cucarachas y a los grillos. Veo una cucaracha, ¡ah! ¿Y qué te puede hacer la cucaracha si es más pequeña que tu pulgar? Es pequeña, solamente le haces así. Hace un rato me dijo alguien, pero vuela. Sí, pero no te va a pasar absolutamente nada. Nosotros los cristianos no deberíamos de tenerle miedo a un endemoniado porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Por eso normalmente cuando hablamos de una liberación yo siempre les digo no hablen con el demonio porque te va a confundir o te va a engañar, te va a decir mentiras. Yo recuerdo la primera vez que liberé a un endemoniado, se tiró al suelo y comenzó a hacer convulsiones y yo le digo dime tu nombre y no me quería decir su nombre y me dijo Patucho Feo. Entonces, yo como no le creo a los demonios porque el diablo es muy mentiroso, no hay que creerlo, ¿no? Porque yo feo no soy, ni tampoco lo otro, pero bueno. No se rían porque muchos también son de mi estatura. Ahora, el Señor Jesús comienza a hablar y le dice este demonio que son una legión. Según lo que se ha estudiado del ejército romano, una legión eran entre 2.000 a 5.000 soldados. Es decir, que el número de demonios que estaba poseyendo este hombre era muy grande, era tremendamente grande. Se cree que eran por lo menos 2.000. ¿Por qué creemos esto? Porque después de un rato, vamos a ver en la lectura bíblica, que ellos le piden permiso al Señor Jesús para salir del hombre e ir a los cerdos. Y el hato de los cerdos eran como de 2.000, eran 2.000 cerdos. Así que se cree que un demonio por cada cerdo, pues, eran 2.000. Por cierto, esto no quiere decir que no puedas comer chicharroncito, fritada, no, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra enseñanza, porque hay gente que todavía me dice, ¿pero podemos los cristianos comer cerdito? Sí lo puedes hacer. Hablaremos de eso en la academia, para eso inscríbete. Ahora, en Mateo 26, versículo 53, el Señor Jesús, en otro momento, hace una enseñanza también con respecto a las legiones, pero de ángeles. Versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahora ya no habla de legiones de demonios, habla de legiones de... Así como hay grupos grandes de demonios, también hay grupos grandes de ángeles. Querida familia, eso es lo que le llamamos una guerra espiritual. Existen seres que no podemos ver que están luchando en este momento. En el libro de Daniel, cuando Daniel estaba haciendo ayuno y estaba orando, la Biblia menciona que se le aparece un ángel después de 21 días. Y le dice, Daniel, desde el primer día fue enviado, pero el príncipe de Persia me impidió llegar y tuvo que venir el arcángel Miguel a socorrerme. O sea, había una batalla espiritual que se estaba dando.
Y cuando el ángel le dice a Daniel, el príncipe de Persia, significa que hay espíritus que influyen sobre los gobernantes. Por eso hay naciones que están totalmente rendidas a Satanás. Y tenemos nosotros que orar por nuestros gobernantes para que el presidente y todos los que lo rodean estén rendidos ante el Señor y no ante el otro. Amén. Esto se conoce como guerra espiritual y tenemos que orar. Cuando tú oras, se levanta el poder del Señor para protegerte, para guardarte. Tenemos que clamar al Señor, orar al Señor y Dios envía a sus ángeles alrededor nuestro para protegernos, porque el enemigo también va a buscar atacarte y son legiones de ángeles demoníacos, o ángeles caídos que se van a levantar para atacar al cristiano, pero Dios envía a los ángeles del cielo para protegernos. Y Dios en este momento está produciendo una guerra espiritual en nuestro país. Esta guerra espiritual tiene dos bandos, el bando del enemigo y el bando de Dios. ¿Cuántos estamos en el bando de Dios? ¿Cuántos estamos seguros que Dios nos va a dar la guerra, la victoria en la batalla? Ahora, piensa por un momento este hombre que tenía una legión de demonios dentro de sí, miles de voces, miles de problemas, miles de tormentos. Y pensaba un poco y lo relacionaba, aunque esto es algo espiritual, pero también con algo emocional. Hay muchas personas que tienen miles de voces diariamente en sus cabezas, miles de emociones contrarias que lo hacen una persona inestable. Muchas personas viven atormentados por voces internas que vienen de una emocionalidad descontrolada. Por eso, hoy quiero hablarte acerca de la sanidad espiritual, pero también de la sanidad emocional. Dile a la persona que está a tu lado, por favor, es tiempo de ser sano. Es tiempo de ser sano. El enemigo va a buscar atacarnos de diversas formas. Si no te enferma, te puede hacer un problema, un daño a nivel emocional o a nivel espiritual. Por eso tenemos que aprender a detectarlo. Y vamos un poco más adelante, dice Marcos 5:11, que estaba allí en el monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron a todos los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó por el mar en el despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Puede un demonio poseer un animal? ¿Qué dice la Biblia? Sí. Pues sí, lo puede poseer. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los dueños no consagramos nuestra familia, nuestro hogar, nuestros recursos, todo lo que tenemos a Dios. Todo está ahí expuesto al enemigo y el enemigo puede atacar tus animales. Vemos nosotros que los dueños del hato de cerdos no creían en Jesús. Por eso, después de este pasaje, ellos le dicen al Señor Jesús que se vaya, que no lo querían. Ellos preferían sus animales que al hombre que había sido sanado. Hay mucha gente en este tiempo que ha tomado también esa postura. Dicen, yo amo, mientras más conozco a las personas, más amo a mi perro o a mi gato. ¿Se ha escuchado personas así? Y hoy en día se está humanizando el animal. En mis tiempos, bueno, yo tengo un poquito más de 30 años, no te voy a decir cuántos, pero ya tengo... Ay, no se hagan los centennials, aquí hay algunos que son de mi época. Pero cuando yo era un niño, mis abuelos tenían un patio muy grande, entonces yo desde niño tuve muchos animales, he tenido de todo, tortugas, gallinas, gallos, perros, gatos, hámster, conejos, ratones blancos, he tenido de todo. Y en mi casa, cuando teníamos un perro, el perro cuidaba la casa, nos cuidaba a nosotros. Pero hoy en día la gente cuida a su perro. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque tengo que cuidar a mi perro. Y yo no me imagino a la persona ahí mirando al perro y el perro, wow. Y la gente vive por sus animales. Y yo digo, está bien cuidar a los animales, pero no puede tu vida girar en torno al animal. O hay personas que prefieren el animal que al esposo. No, que se lleve a mi esposo, pero no a mi perro. ¿Sabes? Estamos humanizando el animal. Y no, o sea, Dios no murió por los animales, aunque te duela, te lo tengo que decir. Dios no murió por los animales, murió por las personas. Amén. Debemos de amar y cuidar los animales, pero no humanizarlos. Y hay gente que no solo les hace fiestita de cumpleaños y le pone ropita. Bueno, no quiero tocar fibras íntimas aquí. Sin embargo, yo lo que te quiero decir es, debemos de amar a los animalitos, cuidarlos, pero no ponerlos por encima de las personas. Así que si de pronto te toca escoger entre tu perro, tu gato, que algo le pase, o la vida de tu esposo, bueno, a lo mejor no me cuido de eso porque hace un rato me dio una sorpresa. Yo no sé, pero si tienes a tu animal y tienes que escoger entre él y alguien de tu familia, pues yo al menos escogería a alguien de mi familia. Amo mucho a mi gato, tengo un gatito
que se llama Lion, pero yo le enseño a mis hijos que Lion tiene una vida corta en comparación a los seres humanos y que algún día Lion también va a morir. Es parte del ciclo de la vida. No podemos nosotros eternizar también al animal. Estamos familia. Ahora, vemos que estos animales mueren después de la posesión. El animal no tiene capacidad para soportar, pero este es tema para otro momento y por otra ofrenda. Vamos a la Biblia, vamos a lo que dice la Biblia como una enseñanza para saber si necesitamos sanidad espiritual y emocional en esta mañana. Una de las formas es cómo saber si tienes un problema emocional o espiritual, es que vives un ciclo constante de dolor o de drama. ¿Alguien aquí alguna vez se montó en la montaña rusa? Levanten la mano los que algún día se montaron. Ay, qué vale. Ay, qué bueno, ya vemos aquí algunos. En la primera reunión solo 2 personas y yo. La montaña rusa tiene la particularidad de que te subes a un carrito que va por unas rieles y comienza al principio lento. Y no dices, ay, está aburrido. Pero luego comienza a irse más rápido y hay un momento en la montaña rusa donde literalmente quedas de cabeza y se detiene. Yo recuerdo ese momento cuando sentí que la sangre se me venía a la cabeza y te ves abajo el suelo y dices, se me va a caer y te agarras de los fierros y las mujeres se les hace el cabello así como la chica del aro, así no sé. Yo me acuerdo de ese momento y luego otra vez vuelve y va y viene, disminuye la velocidad, acelera, te pone de cabeza. ¿Sabes? Muchos viven una montaña rusa emocional. Un día los ves bien, otro día los ves mal, un día están felices, otro día están tristes, depresivos. Hay muchos cristianos que ahora se diagnostican o se autodiagnostican como bipolar. Y aunque esto sí, pues es una patología dicha por la psicología moderna, pero son cambios que en una persona, si se vuelven demasiado constantes, lo que están indicando es que hay un problema emocional o espiritual. Porque no es normal que constantemente estés cambiando de estados de ánimo. Y esto también hace que la relación con tu familia o con tu entorno se vuelva tóxica. Porque tú no sabes cómo va a reaccionar la persona. Yo a mi equipo de trabajo siempre les digo, miren, yo no puedo, por mi forma de ser, trabajar con pinzas, con gente con pinzas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo trabajar con gente bipolar. Porque por mi formación siempre tiendo a ser de una manera muy estructurada y hablo a las personas con cariño, con amor, pero tengo que decir las cosas como deben de entenderlas. A veces un poco sin anestesia, pero es necesario, porque mi generación, a diferencia de Millennial y Centennial, no somos frágiles. Por eso me dolía enterrar a mis animales, pero teníamos que hacerlo. Y yo recuerdo que teníamos en mi casa un gallo que nos encontramos un día, me acuerdo que íbamos de viaje, cuando de pronto un gallo se suicidó, o se intentó suicidar, y se lanza de una camioneta delante de nosotros y el gallo cayó así. Y nos dio pena, pobrecito, y lo adoptamos. Le pusimos el gallo Claudio. Y Claudio era el despertador de la casa, Claudio cantaba, jugábamos con Claudio, pero eran tiempos donde no había una bonanza económica y a veces demoraban en pagarle el sueldo a mi mamá, y un día no había para la comida. Así que cuando no había para la comida, todos miramos a Claudio y nunca más cantó Claudio en la casa. Y no nos traumamos, porque sabíamos que el animal Dios lo había destinado para eso. Así que enterramos las plumas de Claudio y nos lo comimos en el sancocho del mediodía. Hay algo que nosotros tenemos, la generación de los que pasamos tal vez los 35 años para arriba. Somos una generación fuerte. Somos una generación que aprendimos a no humanizar el animal, a respetar a los seres humanos, los unos a los otros, pero que también la vida tiene diferentes matices, no todo es color de rosa. Hay grises, hay negros, hay momentos duros, hay momentos complicados. Es como las estaciones, no siempre es primavera, hay inviernos y en otros países hay veranos, hay otoños. Nosotros tenemos que aprender que no podemos vivir en una montaña rusa emocional. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y una persona que no controla sus estados de ánimo, pues indica que tiene un problema emocional precisamente en su alma o un problema espiritual. Tal vez estás repitiendo patrones destructivos, por eso hay personas que dicen, todos los hombres son iguales, pastores, que usted no... No es que todos los hombres son iguales, estás escogiendo todos con los mismos lentes. El problema no son los hombres, el problema eres tú. O el otro día se acercó un muchacho a la oficina y me dijo, pastores, que todas mienten y nunca se arrepienten. Sí,
No es el problema de las mujeres, es que tú estás escogiendo a todas con el mismo patrón, porque inconscientemente tienes un conflicto que te lleva a escoger personas con esa misma similitud. Así que el problema no son las personas, el problema eres tú. Y tienes que comenzar a entenderlo para poder solucionarlo. Otra forma, ¿cómo te das cuenta si tienes un conflicto a nivel emocional o espiritual? Es que te aíslas y rechazas la conexión con otras personas. ¿Te cuesta confiar en la gente? ¿Te cuesta darte a la gente? Eres los que dicen, no, es que yo no creo en los amigos. No creo en los amigos. Yo no creo en las amistades. Hay padres que inclusive le enseñan a sus hijos que no hay amigos en la vida. Bueno, no es lo que dice la Biblia, porque la Biblia en Proverbios 17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay amigos. Es cierto que hay pocas personas en las cuales le puedes entregar tu confianza, pero si tú eres de los que te aíslas y construyes muros y te vuelves hermético en tus sentimientos y experiencias, estás tomando la misma actitud de este hombre que se fue al cementerio, al sepulcro. Hay muchos que viven en un cementerio emocional y viven presos de emociones que están ahí reprimidas y les cuesta abrirse, les cuesta confiar. Y muchos dicen, pero es que yo no le puedo abrir mi corazón a cualquiera. Es cierto, pero a alguien le tienes que abrir tu corazón. Por eso tenemos que aprender a rendir cuentas. Aquí en la iglesia tenemos el discipulado y todos tenemos un discipulado. Yo tengo también mi pastor con el cual soy muy abierto. Porque todos tenemos que rendir cuentas. Y cuando hablo de rendir cuentas no significa que tengas que dar explicaciones de tus actos, pero sí contar qué te está impidiendo acercarte a Dios o cuáles son tus luchas. Porque si tú no lo haces, al no abrir tu corazón, estás reprimiendo tus emociones y te estás convirtiendo en un cementerio ambulante. Y eso a la larga te hace daño. Por eso muchos no se han dado cuenta que tienen la misma actitud que este hombre de la historia. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que era feroz en gran manera? Vamos a ponerle en un buen costeñol como el presente, ¿no? Hay muchos que dicen, es que yo soy bravo, es que yo soy manaba. Perdón los manabas, ¿no? Con todo respeto, guarden el machete. Antes que... Es que yo soy esmeraldeño, es que yo soy guayaco y los guayacos hablamos golpeados. Y sí, pero ¿te has dado cuenta que tal vez te has hecho feroz en gran manera y no te has dado cuenta? Por eso hay personas que, es que hay que decirle las cosas continuas porque si no se enoja. Es feroz en gran manera. Si te dicen algo y te enojas constantemente, la gente le da miedo a acercarte, es bueno que te hagas un análisis, un autoanálisis y te des cuenta. Tal vez hay un problema espiritual o emocional en tu vida. Estás construyendo muros. El hombre de Gadara no solo vivía entre las tumbas, sino que también vivía entre muertos. Yo creo que estas tumbas del hombre de Gadara representan nuestras convicciones. Esas convicciones que no compartes con nadie. O tú dices, es que yo no creo en los pastores. Lo que callamos los pastores. Hay gente que dice, no, es que todos los pastores son ladrones y sabidos. Entonces yo no le hablo mi corazón a ningún pastor. Bueno, si no quieres abrir el corazón a un pastor, de pronto habla con un líder de la iglesia. Si tienes esa aprensión, tienes de pronto esa desconfianza, pero a alguien tienes que abrirle tu corazón. Ve donde un psicólogo, un psiquiatra. A veces la gente cree que ir donde un psicólogo o un psiquiatra es algo malo, y no. Eso es como decir, si yo estoy enfermo, voy donde un doctor para que me sane. Porque hay momentos donde me puedo sanar con la agüita de vieja que me dan en la casa, no porque mi esposa me la haga, así le llamamos la agüita, el tecito, que me van a hacer meter en un problema. Pero otra cosa es que seas una persona necia que sabes que sigues mal, sigues con problemas y no vas al médico. De igual forma, los psicólogos o los psiquiatras también son médicos o son profesionales en la salud que te van a ayudar. Yo tengo mi psicóloga personal y me cobra caro, que no creo. Tal vez te sientes como este hombre solo en tu cementerio y te has encerrado en tus razones y convicciones y crees que nadie te puede sacar porque nadie es más inteligente que tú, nadie es más preparado que tú. Quiero explicarte algo, mi querida familia en la fe. Todos nos necesitamos, todos nos necesitamos de un momento a otro, no, todos en algún momento. Tarde o temprano, Dios pone personas en tu vida que te van a dar la mano, que te van a ayudar. La pregunta es, ¿lo vas a dejar? ¿Vas a dejar que Dios te ayude a través de personas?
No te escondas en el cementerio de tus errores, porque Jesús ya te puso en el libro de la vida. Y Dios quiere, ahora, no solo salvar tu alma, también quiere que tu vida cambie. Porque este hombre fue salvo. Pero luego dice la Biblia, cuando llegaron a verlo, ya estaba bañadito y cambiadito. Ya le habían sacado las cadenas. Este hombre se transformó completamente. No se quedó con los trapos del cementerio. Jesús cambia completamente la vida de todo aquel que se entrega a Él. Amén. Completamente. Jesús no bendice a medias. Ahora, puede ser que te sientas abrumado por la tristeza, la ansiedad o entres en ira sin una razón clara. Eso significa que algo está mal. Otro punto que te puede servir para analizarte si es que tienes un problema a nivel espiritual o emocional es que tienes una autoimagen negativa y cargas con culpas o vergüenzas excesivas y te sientes mal contigo misma. Ay, es que yo si tuviera plata me haría, o tendría esto, o me haría poner tal cosa en la cara, o yo quiero hacerme no sé qué. Y hay muchos que viven amargados porque Dios no les dio el físico que les hubiera gustado. Y vivimos comparándonos, vivimos con culpa. Es que yo quisiera de pronto haber nacido en otro lugar, o por lo que yo hice, por mi divorcio, porque metí la pata, porque fracasé, porque salí embarazada antes del matrimonio. No sé cuál sea tu culpa, qué es lo que está aprisionando tu corazón. Pero sabes, yo creo que es una buena terapia mirarte al espejo, y no me canso de mirarte al espejo y decir, gracias Señor por este muñecote. Fíjense, pues que se ríen. Yo lo hago y yo no me siento avergonzado. Lo bueno es que somos dos muñequitos. Pero es bueno que te levantes tu ánimo y que comiences a decirte cosas a ti mismo y te des cuenta que Dios no se equivocó al darte el físico que tienes. Y seas agradecido con Dios. Porque muchos no tienen ni la mitad de lo que tú tienes. Mientras preparaba este tema, estaba estudiando el caso de un hombre que en Estados Unidos es pastor y es teólogo, pero está cuadraplégico porque tuvo un accidente en el 2013 y no pudo volver a caminar y solo puede mover un dedito para poder comunicarse o para poder escribir. Y es escritor y con ese dedo él puede escribir. Y nosotros podemos caminar, podemos movernos. Podemos hacer muchas cosas, pero no le damos gracias a Dios por esas cosas, sino que nos amargamos por lo que no tenemos. Y cómo me gustaría tener, las lacias quieren ser chorrudas, las chorrudas quieren ser lacias, las morenas quieren ser pelirrojas y las rubias quieren ser morenas. Y bueno, todo es, y los que de pronto, yo tenía un amigo que medía 2,10 metros, mide 2,10 metros, y cuando íbamos en el bus, él iba agachado, yo iba así tratando de agarrar el parante. Y él simplemente iba, entonces me decía, oye, ¿cómo está el clima allá abajo? Y yo le decía, bien hermano, allá arriba. Y jugábamos con él. Pero él me decía, Jorge, puede ser que a la gente le parezca que tener 2,10 metros es algo bueno. Y no me arrepiento, o sea, no me pongo mal el medir tanto, pero ¿tuvieran los problemas que paso para encontrar zapatos? Se sentaba en el último asiento del bus porque no le entraban las piernas en un asiento normal, porque las piernas eran muy largas. Y sufría dolores de espalda y me decía, es que me duele mucho la espalda. Y entiendo yo que las personas muy altas tienen cierta tendencia o probabilidad a tener problemas en su columna. Yo no lo sé, pero mira, cada uno tiene su propia situación que resolver. Acepta tu cuerpo, acepta tu físico, acéptate como eres, ámate como eres, porque Dios te hizo conforme a su imagen y semejanza. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y por último, para saber si necesitas ayuda en tu área emocional o espiritual, buscas escapar de la realidad de manera poco saludable y te refugias en adicciones, sustancias, comida, juegos, trabajo, droga, alcohol, no sé. Pero te puedes refugiar también en redes sociales, que se ha hecho un vicio de una forma excesiva, en series, y evitas confrontar tus problemas a toda costa. Entonces, cuando alguien te trata eso, tú inmediatamente, no me toque ese vals, porque me mata. Cuando alguien tiene un problema del cual no puede hablar o siente que le están atacando, hay un problema. Hay una situación que tienes que resolver. Porque tarde o temprano, toda herida que se tapa y no se cura se infecta. Y el problema no es solo la infección local. El problema es que tarde o temprano desarrolla una sepsis.
Y eso es muy riesgoso. O no solo eso, sino que puede desarrollar algún tipo de gangrena o algo así que va a terminar por matarte. No podemos tapar las cosas, querida familia. Es necesario que Dios las sane. Es necesario que las saquemos a flote. ¿Cuántos estamos aquí y decimos amén? ¿Cuántos entendemos que Dios hoy nos da un mensaje para poder sanarnos? Porque si como iglesia hablamos de sanar a la gente, de liberar y de ganar el mundo para Cristo y todas esas frases bonitas que las sacamos de lo profundo del corazón, sí, pero ¿cómo vas a sanar si no eres sano? ¿Cómo le vas a decir a las personas, mira, Cristo me ha liberado, si todavía sigues atado a cosas que no te dan la felicidad o no te permiten ser feliz, ni permiten que tu entorno sea feliz? Por eso quiero terminar con esto. Jesús nos dice a través de este pasaje cuál es la esencia de la sanidad, el ADN de la sanidad. Lo primero que yo veo es que Jesús va a entrar a tu infierno personal. Jesús, Él entra y comienza a tocar tu vida de una manera súper clara. Jesús no tiene tapujos para confrontarte con tu problema, porque Él quiere sanarte. El buen médico habla con un criterio claro. No sé si quiero, y me van a perdonar los médicos presentes, pero yo creo que hay médicos que a veces quieren endulzar un poquito el diagnóstico y le dicen, tiene principio de algo. El problema es que ese principio significa que ya tienes la enfermedad. Y a veces dicen, tiene principio de esto. No, es que ya lo tienes. Sí, o sea, el principio es que ya lo tienes. No significa que recién te está dando. No, ya lo tienes. No hay que endulzarlo, tiene esto. Por eso cuando tienes cáncer, dicen, tiene cáncer, entonces tiene principio de cáncer. No, tienes cáncer, hay que atacarlo, hay que sanarlo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a Dios cuando llevamos a mi hijo a la primera doctora y nos dijo, ¿quieren que les dé el diagnóstico por escrito y que se lo interprete su médico o quieren que yo les diga lo que encuentro? Y mi esposa y yo le dijimos, díganos qué encuentra. Y ella dijo, tiene una masa tumoral en el hígado. Tiene cáncer. El niño a los 5 meses de edad. Ese diagnóstico que fue fuerte, que nos hizo entrar en shock, que de pronto nos impactó. Por un momento quedamos mal, pero nos sacudimos y vamos a actuar. Y uno tiene en la vida que ser así. Uno no puede quedarse llorando, ay, es que tengo principio de alcoholismo. Ay, es que tengo principio de adulterio. Ay, es que tengo principio de pornografía. Tengo principio de pereza. Ay, no, es que yo tengo principio de esto. No, lo tienes. Tienes que reconocerlo. Dios, Jesús, entra a tu infierno y te confronta. Tienes un problema y tenemos que sanarlo en el nombre de Cristo Jesús. No podemos quedarnos simplemente en que el principio. No, ya lo tienes, lo detectaste, vamos adelante. Amén. Él va a la raíz de tu problema. Y si tienes una legión de problemas, pues Él va a atacar la legión de problemas porque Él es Dios. Y Él lo puede todo. Amén. No importa si tienes una legión de problemas. Es que Dios no le tiene miedo a tu infierno personal. Él prefiere visitarte en las ruinas de tu vida y esperarte en el palacio de la victoria. Porque Jesús puede sanarte totalmente. Ahora, lo segundo que vemos que Jesús hace con este hombre es que restaura la identidad. Este hombre tenía una legión, eran muchos demonios, pero no era la legión este hombre. Estaban poseyendo a este hombre, pero Él lo lleva a una identidad, a encontrarse. El Señor te quita las cadenas que te puso la sociedad. El Señor te quita esa falsa identidad que te da el diablo. Porque el diablo nos da una falsa identidad. Cuando yo te digo que de pronto una falsa identidad, me refiero a aquellos rótulos que la gente te pone. Que te dijeron que eras un bruto cuando eras un niño, que no puedes, que eres inservible, que no vas a tener otra oportunidad, que no vas a volver a servirle a Dios. Esos son los rótulos que te pone el hombre. Porque Dios dice cosas diferentes. El Señor dice, 7 veces cae el justo. El Señor es capaz de perdonar a todos. Siempre me hago la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si Judas no se hubiera colgado y se hubiera arrepentido? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Posiblemente Jesús lo hubiera perdonado y hubiera seguido, así como lo perdonó a Pedro. Pedro también lo negó. Pero para el Señor no hay pecado que Él no pueda perdonar, excepto la blasfemia del Espíritu Santo, que es lo que dice la Escritura. Ahora, Dios también nos da una lección a través de este hombre.
Tu valor no está en lo que te pasó, sino en quién eres en Cristo. Y por eso Dios te pasa de víctima a victorioso. Amén. Dios te pasa de víctima a victorioso. Y lo que el mundo tiró, Dios lo recoge para glorificar su nombre. Porque somos tesoro en vasos de barro. Dios en ti y en mí ha puesto un tesoro muy grande. ¿Sabes cuál es? El Espíritu Santo. Eso merece un aplauso. ¿Me ayudas con la instrumental, por favor? Sabes, Dios te libera para ser testigo de su poder y eso es muy importante. Este hombre pasó de ser un esclavo del infierno a ser un influencer de Dios. Y te explico por qué. Dice la Biblia un poco más adelante, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Miren lo que hace una persona agradecida, le ruega al Señor estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. ¿Sabes? Ahora este tipo ya no era solo discípulo de Jesús, no estaba con Jesús físicamente, pero se fue a su ciudad de origen. Y no solo a la ciudad, fue a toda la provincia, comenzó a testificar a todo el mundo. ¿Tú te imaginas el impacto que tuvo este hombre cuando llegó a su casa y lo vieron sus hermanas, lo vio su esposa, lo vio, no sé, pues tal vez su mamá, y lo ve entrar ya no con la barba que tenía, o tal vez bien afeitado, cortado el cabello, bien vestido, hablando normalmente. Y lo vieron y le dijeron, ¿qué te pasó? ¿Cambiaste? Y dijo, sí, porque me encontré un hombre llamado Jesús que sanó mi alma y mi espíritu y soy un hombre nuevo gracias a él y quiero compartirles lo que él hizo en mi vida porque también desea hacerlo en ustedes. Una persona agradecida va y le cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Primero a su familia. Hay gente aquí que le da miedo compartir el mensaje a su familia. ¿Por qué te da miedo las legiones familiares? Porque en tu familia, en mi familia, todos tenemos demonios. El demonio no conoce clases sociales. El demonio no conoce o no respeta nada. Él se va a meter en las familias. Por eso hay familias que tienen drogadictos, familias que tienen ladrones, familias que tienen mentirosos, familias que tienen homosexuales o lesbianas. O hay familias que tienen gente que tiene una forma de vivir totalmente diferente a lo correcto. O no sé si tal vez en su familia no haya un chismoso, una chismosa. ¿Hay espíritus también de chisme en la familia o no? Ah, bueno. Esos que piensan, no me gusta el chisme, pero me entretiene. Ahí nos estamos poniendo al día. Son 3, 4 horas ahí. ¿Sabes? Todos tenemos demonios familiares. Lo que sé es que este hombre, cuando se presenta a su familia, debe haber sido un impacto muy grande. Lo vieron diferente, lo vieron nuevo. Que tu familia vea en ti algo diferente, porque estás transmitiendo la sanidad que Dios ha hecho, el milagro que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos decimos, gracias Señor por el milagro que tú has hecho en mi vida? Y podemos ir a nuestra casa, a nuestra familia y mostrarnos como el testimonio vivo del poder de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomaste la primera decisión, que es entregarle tu vida a Jesús. Pero la segunda decisión más importante es ahora servir a Jesús. Sientes tal vez que no puedes o sientes que no eres útil o que no tienes el conocimiento o que no eres digno. No importa lo que tú sientas o pienses, importa lo que Dios dice. Y Dios te dice hoy, yo di la vida de mi hijo por ti, eres digno, eres útil en el nombre de mi hijo amado Jesucristo. Amén. Y si tú dices, pero es que usted no conoce mi pasado, pastor, yo tengo muchos pecados. Bueno, yo no voy a hacer una competencia de pecados, aquí no soy quien para hacerlo. Pero la historia bíblica de este hombre es tremenda. Vivía apartado del mundo, en un cementerio, en tumbas, hiriéndose, lastimándose, autoflagelándose.
Hay muchos que viven autoflagelándose también en la cama de su casa, en su mueble, porque viven pensando cosas malas acerca de ellos mismos. Hay muchos que se están autoflagelando porque no pueden ser felices con una buena persona que le pone Dios en la vida, porque se sienten indignos y se autosabotean la vida, se autosabotean las relaciones, se autosabotean su vida espiritual. Por eso muchos viven cambiando de iglesia en iglesia, buscando religión perfecta, y en el fondo es un autosabotaje, porque tu conflicto no te está llevando a algo bueno, te está llevando a la deriva, al cementerio, a la tumba, en donde te estás encerrando para protegerte. Pero Dios te dice, sal de allí. El Señor hoy te dice, yo quiero sanarte. Pero ponle nombre a esa legión y reconoce esos defectos, esos conflictos y esos pecados que te están aprisionando. Y en el nombre de Jesús, sé sano para que ahora sanes a otros. ¿Cuántos queremos ser sanos en esta mañana? Vamos a ponernos en pie. Este hombre, después de su sanidad, se sentó donde Jesús. Y dice la Biblia que estaba vestido cabalmente. Jesús le devolvió la dignidad a este hombre. Ahora este hombre estaba bien. Nuevamente había recuperado su vida, su esperanza. Hoy tú estás sentado escuchando la palabra de Jesús. No es coincidencia. Jesús quiere sanarte. Cierra un momento tus ojos y piensa. ¿Cuál es tu cementerio? ¿En qué te has encerrado? Tal vez estás encerrado en el cementerio de tus convicciones, equivocadas pero son tuyas. Aunque no te han funcionado porque has perdido muchas cosas por esas convicciones, pero sigues encerrado en ese cementerio. Y piensas que la vida ya se acabó. Ya muero así. Pero Dios no quiere que mueras así. Y mucho peor, que vivas así. Dios quiere sacarte de ese cementerio. Dios quiere sacarte de esa situación difícil en la cual te has metido o en la cual Satanás te llevó con engaños. Y el conflicto espiritual se transformó ahora en algo emocional. Y hoy Jesús quiere sanarte y liberarte. Hoy Jesús te dice, hijo mío, yo te amo. Hoy es tiempo de salir de ese cementerio, de dejar esas tumbas. Tal vez tu interior se convirtió en una tumba de sentimientos y emociones negativas. Y vives resentido, amargado, aferrado al pasado, a lo que te hicieron. Y te estás enfermando, consumiéndote día a día por un pasado que ya no volverá. Dios te quiere sanar aún de un pasado doloroso. Dios te quiere sanar de una vida tormentosa que ya fue. Es tiempo de dejar atrás lo que viviste. A los que te hicieron daño, a los que te lastimaron. Es tiempo de abrazar el perdón y seguir tu camino. Tal vez vives en la tumba de la amargura o la tumba de algún vicio que te encerró e intentas y haces promesas vacías, pero no logras salir. Y tal vez estás como esta serie del cual hablaba al principio, Walking Dead, que los muertos vivientes, y caminan sin rumbo, caminan sin objetivo claro. Muchos, al igual que esta historia televisiva, viven así, sin rumbo claro. Simplemente piensan en comer, en sobrevivir, pagar las deudas. Pero Dios te hizo para algo más que eso. Dios tiene un propósito, un plan para tu vida. Y por eso tú sientes que algo te falta. Que hay algo más para lo cual Dios te creó. Que hay algo más para lo cual el Señor te puso en esta vida. Hoy dile, Señor, aquí estoy, me acerco a ti. Como este hombre se acercó. Este hombre lleno de demonios, pero en medio de un momento, un pequeño instante de lucidez. Dios quiere sacarte de la cárcel emocional en la que te encerraste o en la que te encerró el diablo. Dios quiere sacarte de esa prisión llamada vicio, de esa prisión llamada depresión, de esa prisión llamada droga. Dios quiere sanarte de esa enfermedad emocional que te está llevando cada día a vivir más depresivo, depresiva.
Dios quiere sanar tu mente que te ha llevado a pensar en abandonar este mundo. Dios te ama y Dios se acerca al infierno personal que cada uno tiene para liberarlo. Hoy el Señor te dice: hijo mío, hija mía, yo estoy aquí contigo, no estás solo, no estás sola. Pero tienes que reconocer tu legión. ¿Cuál es tu legión? ¿Cuál es ese demonio, ese conflicto que te está atribulando, que te está trayendo confusión, que te ha alejado de los seres que amas, que te está llevando a la soledad, a aislarte, a levantar muros en lugar de construir puentes? ¿Cuál es esa legión? Porque el problema con los espíritus malignos es que nunca vienen solos. Entra uno y comienzan a entrar más. Hoy dile: Señor, sáname, límpiame. Señor, necesito un milagro. Toma mi vida, Señor. Hoy me rindo a ti. Vamos, ríndete ante el Señor. Abre tus labios y dile: Señor, yo te necesito. Necesito ser sano emocionalmente. Necesito ser sano espiritualmente. Confieso, Señor, que vivo una vida emocionalmente inestable. Y vivo, Señor, un día con una cosa, otro día con otra cosa. A tal punto, Señor, que ya ni yo mismo creo en mi palabra. Y he dejado, Señor, que mi conflicto me lleva a tal punto que aún hasta pongo las mascotas antes que las personas. Porque en el fondo me duele creer en las personas, porque pienso que me van a engañar, que me van a hacer daño, que me van a mentir. Y aún ese conflicto muchos no lo sanan. Y al tener otra pareja, por eso viven desconfiando, llenos de celos, de amargura, pensando que les va a suceder lo mismo que les sucedió en relaciones pasadas. Hoy es tiempo de que salgas de ese cementerio, que salgas de la tumba emocional donde te encerraste. Levanta tu voz y levanta un momento tus manos y dile: Señor, yo necesito ser sano, anhelo ser sano, toma mi vida, Señor, me consagro a ti. Hoy, al igual que este hombre, te digo: yo te quiero servir, Señor, yo te quiero servir. Por eso sáname, Señor. Aquí estoy. Por eso en esta iglesia tenemos los encuentros, porque en los encuentros podemos ayudarte para poder darte una ruta de sanidad. Hoy dile: Señor, aquí estoy, te necesito. Hoy vengo a tu presencia, Señor, para empezar este proceso de sanidad que necesito en mi vida. Tómame, lléname de ti. Jesús salió al encuentro de este hombre y este hombre fue sanado por Jesús de los demonios que atribulaban su vida, pero también de los conflictos que atribulaban su mente. Hoy el Señor te sana de los conflictos que hay en tu mente y de los demonios que han aterrado tu casa, tus generaciones, tu familia. Hoy se sana en el nombre de Cristo. Vamos, dile: Señor, yo soy sano en tu nombre, Señor, pero te entrego, Señor, esas legiones, esos conflictos, esos problemas que hay en mi vida, en mi mente, en mi corazón, o los vicios que, Señor, tengo. Te los entrego. Te pido que me ayudes, Señor, que me saques de la tumba, del cementerio de mi desesperación y que me lleves, Señor, a ese encuentro contigo para experimentar la sanidad y la libertad que un hijo de Dios tiene. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias al Señor, porque un encuentro transforma, un encuentro con Jesús te transforma, te cambia la vida, te resetea la vida para bien. Por eso hoy, Señor, te entregamos nuestros corazones nuevamente. Y al igual que el hombre de esta historia, tomó la decisión de servirte. Hoy el Señor te dice: te sano, para que vayas a contarle a otros cuán grandes cosas he hecho yo en tu vida. Cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Vamos, díselas: Señor, te agradezco porque tú has hecho cosas grandes en mi vida, porque me has dado trabajo, me has dado familia, me has dado alimento, no me ha faltado tu amor. Señor, te doy gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Eterno, que con amor te ha cobijado, con su amor te ha provisto todo lo necesario. Así que dile: Señor, te amo, te agradezco por tus favores recibidos, mi Rey, y reconozco que mi vida solo tiene sentido cuando te sirvo, cuando estoy a tus pies, cuando escucho tu palabra, cuando puedo, Señor, ser un instrumento útil en tus manos. Gracias, oh Rey. Dale la gloria y la honra a Él, porque Él te ha sanado, te ha libertado y te ha bendecido. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Él y dale un fuerte aplauso, reconociendo la sanidad en tu área emocional, en tu área física, en tu área espiritual. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Rey. Bendecimos tu nombre y te
te damos toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Te honramos y te adoramos, Señor. Y en esa misma actitud, hoy, Señor, queremos decirte, Padre, que consagramos también nuestros diezmos y ofrendas, reconociendo que también nuestra área económica necesita sanidad. Señor, muchos necesitan un milagro económico. Llena su vida de tu provisión. Abre las ventanas de los cielos como promete tu palabra y bendice, Señor, su área económica. Bendecimos los diezmos y ofrendas, Señor, de todos aquellos que en su corazón se han propuesto cumplir los principios de tu palabra. Y aquellos que posiblemente, Señor, por cuestiones de escasez de trabajo, no lo hacen o no lo pueden hacer. Provéeles trabajo, Señor. Dale sabiduría y entendimiento. Permite que se abran oportunidades y puertas. Señor, bendecimos a cada uno, Señor, de tus hijos. Los que tienen trabajo y los que no. Los que diezman y los que no lo hacen. Los bendecimos a todos. Padre, pero te pedimos que tu palabra sea revelándoles el secreto de una prosperidad que está allí, escrita en tu palabra, en la Biblia. Señor, oramos también por los que tienen negocios, para que tú les protejas, les proveas, guardes sus vidas y sus negocios de todo mal. Aún, Señor, si hay extorsionadores que los están molestando, aparta al enemigo, aparta, Señor, a aquellos que por influencia demoníaca están extorsionando o trayendo mal para la vida de tus hijos. Protege sus vidas, sus familias y sus trabajos. Oramos y bendecimos diezmos y ofrendas y a cada uno de los que con amor lo hacen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.